Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda su profesor Iván Ábalos para continuar con nuestras clases de razonamiento verbal. En esta oportunidad hemos preparado el tema número 7 titulado Los sufijos griegos y latinos. Sabemos que este tema es muy importante, ¿sí? Y también tiene sus curiosidades dentro de ello. Una palabra, cuando tiene la presencia de ciertos sufijos, va a cambiar el rumbo y significado, ¿correcto? Entonces, he ahí la importancia de nuestro tema, ¿sí? A ver, vamos a conocer un poco más. Bien, conociendo los sufijos, nos preguntamos, ¿qué son los sufijos? ¿Correcto? Muy bien, a ver, los sufijos, dice, lean, por favor, lean, ¿sí? Les acompaño yo con la lectura. A ver, dice, conociendo los sufijos, se denomina sufijos a un tipo de morfema o afijo que se agrega después del lexema, raíz o tema de una palabra. Los sufijos pueden ser derivativos o flexivos, ¿correcto? Muy bien. En este caso vamos a estudiar los derivativos. ¿Por qué? A ver, les explico. Hay dos clases de sufijos. Los sufijos derivativos, los que cambian el significado a la palabra, y los sufijos flexivos, lo que solamente le agregan género y número a la palabra. Por ejemplo, si yo digo gato, ¿no? Un sufijo flexivo sería gatos, le agrego el plural, ese. Y no hemos cambiado en ningún momento el significado de la palabra. Pero si yo le agrego un sufijo derivativo a la palabra gato, digo gatúbera, entonces ya cambié el significado de la palabra. No es un gato, sino las características de. Si yo le agrego un sufijo gatazo, no solamente tiene el significado de felino, sino que es un enorme gato. Pero simplemente yo digo gato o gata o gatos, no cambio en ningún momento el significado. Simplemente le agrego género y número, ¿correcto? Entonces los sufijos derivativos son aquellos que van a cambiar el significado de dicha palabra. Muy bien, a ver, así tenemos un ejemplo. Gastralgia, ¿correcto? Gastralgia. A ver, gastralgia, ¿sí? Está compuesto por dos raíces, gastro más algia. ¿Qué es gastro? Estómago, ¿correcto? A ver, escribimos estómago, ¿sí? Ah, ¿y qué significa algia? Algia es dolor, ¿correcto? Entonces, ¿qué tengo ahí? ¿Qué significa? Llega a significar, gastralgia es la persona que padece de dolor de estómago, ¿correcto? Muy bien, ahí tenemos, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense, cuán importante es ello conocerlo. Siguiente ejemplo. Tengo la palabra glucemia, ¿sí? Glucemia está formado por glus, que es dulce, más, ¿no? Emia, que significa sangre. Entonces, ¿qué significa glucemia? Es la presencia, ¿sí? En los glóbulos blancos, ¿sí? En los glóbulos rojos también, la presencia de la sangre. Entonces, cuando nuestra sangre se vuelve demasiado azúcar, ¿no? Entonces, sangre, perdón, dulce en la sangre. Dulce, ¿correcto? Dulce en la sangre, ¿correcto? Muy bien. Histerectomía. Analicemos el siguiente ejemplo. Tengo la palabra histerectomía. ¿Qué es histero? Es útero, matriz. Útero, ¿ya? Más, ¿qué es ectomía? Corte, disección, corte, extirpación también. Entonces, ¿qué significa histerectomía? La histerectomía es cuando a algunas mujeres, algunas féminas, le suelen extraer, extirpar el útero. Entonces, extirpación, ¿correcto? Extirpar el útero, ¿correcto? Extirpar el útero. Muy bien. Y por último tenemos el ejemplo de talasocracia.
La palabra talasocracia está formada por dos raíces, ¿correcto? Y tengo, ¿sí? Talos, ¿no? Está talos, a ver, talos que significa mar, ¿correcto? Más cracia, el sufijo, ¿correcto? Que significa dominio, poder, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa talasocracia? Significa dominio, poder de los mares, ¿no? Dominio, poder de los mares, ¿correcto? Sí, estimados estudiantes, como podemos ver, sí, los sufijos son esa parte que está, sí, en la, es una partícula que está en la parte posterior al lexema, ¿correcto? Muy bien. Entonces, estimados estudiantes, acá tengo el sufijo algia, el sufijo emia, el sufijo ectomía y cracia, ¿correcto? Miren, todos esos son sufijos. ¿Por qué? Porque en este momento están después del eczema. El eczema lo estoy simplemente subrayando, ¿correcto? Muy bien. Estimados estudiantes, esto no solamente lo podemos ver ahí, lo podemos visualizar en un sinfín de palabras. Yo tengo la palabra democracia, a ver, o tengo la palabra plutocracia, ¿no? Plutocracia, a ver, Pluto, riqueza, gente adinerada. ¿Y qué significa cracia? Ahí está el sufijo cracia, que es poder. Entonces, la plutocracia es el dominio, el poder de la gente adinerada, ¿correcto? Entonces, veamos que todo esto, ¿sí? De los sufijos, es muy importante conocerlo porque a partir de ello vamos a poder entender un poco las palabras, ¿correcto? ¿Sí? Y podemos inferir su significado, podemos inferir eh, a su procedencia, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los sufijos son morfemas que se agregan al eczema. ¿Y cuál es el eczema? Acá está subrayado, ¿correcto? Y el sufijo está, bueno, está encerrado. Muy bien, avancemos. Veamos qué es lo que más tenemos, ¿correcto? Sí, borro esto para que nos salga en la pantalla siguiente. ¿Sí? Muy bien. Vamos a conocer un poco más de ello, ¿correcto? A ver, ¿qué tenemos? Dice, conociendo los sufijos griegos. Muy bien. A ver, vamos a explicar a algunos de ellos, porque en realidad, sí, a la gran mayoría ya los conocemos, ¿correcto? Muy bien. A ver, tengo agónico, que significa lucha, el sufijo gónico, o agónico también, lucha, combate. Formo la palabra antagónico, que es oposición, ¿no? Que se opone a que las cosas marchen bien, ¿no? Antagónico. Algia, lo que lo acabamos de ver ahora, ¿sí? Hace un momento. Dolor. Formo la palabra nostalgia. Algia es un sufijo que significa dolor y nostos es un recuerdo lejano. Entonces significa pena de verse ausente de personas o cosas queridas, ¿no? Es el dolor cuando recordamos a nuestros seres queridos cuando no los tenemos cerca. Es el dolor que duele, ¿sí? Porque no los tenemos cerca, ¿correcto? Muy bien. Arquea o arquía, que lo acabamos de ver también, ¿sí? Poder. Entonces yo formo la palabra patriarca. Patri, que significa padre, y arquea, poder. Entonces es el poder que tiene el jefe de la familia, ¿no? El padre, ¿correcto? Y también, profesor, puedo decir matriarca, también. Nunca se olviden que primero gobernaron las mujeres, según la historia, según la ciencia. Luego, las mujeres tuvieron que cederle ese paso a los hombres, no tanto porque ellas quisieron, sino porque dentro de la evolución de las sociedades, ¿sí? Bueno, les doy un dato adicional, ellos tuvieron que velar por los hijos, y al velar por los hijos, entonces se descuidaron de. Entonces ahí empieza ya este cambio, esta metamorfosis de dejar al poder al hombre, ¿no? El patriarcado y, bueno, la mujer hasta el día de hoy cumple otros roles. No significa que debe cumplir un rol menor,
sino debe cumplir también un rol de estar en la misma jerarquía, ¿correcto? Donde pienso que ustedes están en ese camino. Sigamos. Céfalo, cabeza, ¿no? Formó la palabra céfalo, desprovisto de cabeza. Muy bien. Estimados estudiantes, fíjense, acá tenemos un montón de sufijos. Estos sufijos van a dar, ¿sí? Origen o también van a formar parte de construir nuevas palabras, ¿correcto? Muy bien. Acá tengo itis, por ejemplo, ¿no? Tengo itis, que significa hinchazón. Yo formo la palabra hepatitis. Nunca se olviden eso. Hepat, hígado. Itis, inflamación. Entonces, itis, puedo decir inflamación a al hígado. Nefritis, por ejemplo, formo una palabra nefritis, ¿no? ¿Qué es nefro? Riñones. Itis, ya lo conocemos acá. Inflamación, ¿correcto? Tengo el sufijo lito, ¿no? Ahí está, monolito. ¿Qué es mono? De uno solo, de una sola piedra, ¿no? Monumento de una piedra. Muy bien. Y así sucesivamente vamos a poder formar un montón. Tenemos acá el sufijo fago, que es comer. Formo la palabra esófago. Formo la palabra sarcófago, ¿correcto? Entonces, miren, estimados estudiantes, y nuestras palabras, la gran mayoría que tenemos, están rodeadas y familiarizadas con la lengua griega, ¿correcto? Muy bien. También tengo acá, a ver, algo que ya conocemos, pero es bueno. Fobia, enemistad, miedo, ¿cierto? Espanto, forma la palabra claustrofobia, ¿no? Es lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, encerrados por esta cuarentena. Claustro, ¿qué es claustro? Encierro, ¿no? Eh, Lugar cerrado. Entonces, fobia, miedo, miedo a estar encerrado, ¿no? En los lugares. Muy bien, sigamos. Tenemos también los sufijos latinos, ¿correcto? Muy bien, a ver, tenemos los sufijos latinos. Asio, que es pertenencia, significa pertenencia. Entonces yo formo la palabra crustáceo, ¿no? Clase de animales pertenecientes a los artrópodos. Muy bien, sida, que es clásico ya, que mata a. Entonces yo formo la palabra homicida, que mata, ¿no? O que causa la muerte de una persona. Puedo formar la palabra herbicida. ¿Qué es hierba? Hierba, bueno, que mata, ¿no? Una sustancia que mata las hierbas. Cola, cultivo. Entonces yo formo la palabra agrícola, relativo al cultivo de la tierra, ¿no? Cultura, también es otro sufijo latino que significa arte y cultivar. Entonces yo tengo la palabra agricultura, el que tiene el arte de cultivar la tierra. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, y así sucesivamente podemos entender todo ello, ¿sí? Estimados estudiantes, lo que podemos visualizar aquí es que los sufijos son tan importantes. ¿Por qué? Porque van a cambiar el significado de las palabras y también van a abrir el horizonte de conocer una realidad, un significado. Por ejemplo, ducción, que conduce, entonces deducción, ¿no? Una consecuencia de un razonamiento lógico. Fero, que lleva, mamífero. ¿Quién es el mamífero? El que lleva o que contiene vértebras y a la vez glándulas mamarias, ¿no? El que lleva glándulas mamarias de mamas. Muy bien. Fuga o fugo, ¿no? Que huye. Prófugo, persona que huye de la justicia. ¿Correcto? Or es otro sufijo latino, mira, que da formación de nombres. Doctor, ¿no? Ahí está, persona que ha obtenido el último grado universitario. Muy bien. Sigamos. Paro, que engendra. Vivíparo, animales que complementan su desarrollo dentro del seno de su madre. Muy bien. Y así sucesivamente, ¿correcto? Boro, ahí está, que es comer, herbívoro, ¿no? El que se alimenta de. Muy bien. Estimados estudiantes, como podemos ver, todas estas raíces griegas y latinas, perdón, estos sufijos griegos y latinos, nos va a permitir a nosotros utilizarlos y a la vez, en el momento en que lo utilizamos, ¿sí? Van a cambiar el significado, el sentido de las palabras, ¿correcto? Muy bien, estimados estudiantes. ¿Qué más tenemos? A ver, acá hay un ejemplo. Ya.
Dice sufijo, ero, astro, ico, mancia, ¿sí? Ismo, itis, manía. Muy bien. Vamos a completar, a seguir el ritmo del cuadro, ¿correcto? Muy bien. A ver, estimados estudiantes, yo tengo la palabra, ¿sí? A ver, vamos con el sufijo ero, latino, que significa ocupación y profesión. Entonces yo formo la palabra carpintero. Está. Carpintero, ¿correcto? Está. Formo la palabra ingeniero. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. A ver, ¿qué más tenemos? Astro. Astro significa inferioridad. ¿Sí? Inferioridad. Ínfimo. Ínfimo. Minúsculo. Todo en relativo a aquello que es inferior. ¿Ya? Entonces yo formo las palabras, a ver, con astro. ¿Ya? Por ejemplo, formo la palabra hijastro. Formo la palabra madrastra. ¿No? Está. Muy bien. Sigamos, estimados estudiantes. Tengo la palabra ico. ¿Qué es ico? Relativo a. Relativo o perteneciente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo formo la palabra eh, hidráulico, ¿no? Hidráulico. Formo la palabra límbico. ¿Ya? A ver, hidráulico, límbico. ¿Sí? Límbico. Muy bien. Hidráulico también. ¿Sí? Hidráulico. A ver. Acá. Hidráulico. ¿Correcto? Mancia. Un sufijo griego que significa adivinación. También lo tenemos en la lista. ¿Ya? Adivinación. Arte de adivinar. A ver, ¿yo qué palabras puedo formar con ello? Formo la palabra, ¿correcto? Por ejemplo, quiromancia, ¿no? Cartomancia, ¿no? ¿Correcto? Ahí está. ¿Qué es la quiromancia? La quiromancia es el arte de adivinar a través de las líneas de la mano, porque el quiro es mano. Ismo, ¿qué es ismo? Movimiento, pensamiento, doctrina, filosofía, ¿no? Doctrina, ¿sí? Corriente, pensamiento, ¿ya? Entonces yo formo la palabra, por eso puedo formar la palabra romanticismo, claro, romanticismo, fíjate. Realismo, ¿no? Cristianismo, ¿ya? Muy bien. Itis, lo que acabamos de ver, ¿qué es itis? Inflamación. Entonces formó la palabra rinitis, ¿no? Rinitis. Inflamación a las fosas nasales, ¿no? A la nariz, rinitis. Y manía, locura, pasión, deseo, ¿sí? Entonces formo la palabra dipsomanía, mira. Dipsomanía. La locura, la pasión, el deseo de beber, ¿no? Estimados estudiantes, como podemos visualizar todo ello, ¿sí? Entonces, todas estas palabritas que acabamos de ver, hijastro, límbico, quiromancia, rinitis, inflamación, locura, todos ellos son palabras que nosotros utilizamos constantemente. Y cuando nosotros los utilizamos constantemente, significa que la hemos hecho nuestra de una cultura que se nos ha dado, ¿no? La cultura griega, las palabras griegas. Muy bien, entonces vamos a seguir con nuestra clase. ¿Qué más tenemos? Vamos a borrar. Esto va a quedar grabado en el vídeo, no se preocupen. ¿Sí? Si lo vamos a borrar porque en la siguiente pantalla aparece, ¿no? Entonces, para evitar ello, ¿sí? Vamos a borrar. Muy bien. Siguiente.
nos encontramos con nuestra hoja de trabajo, ¿correcto? Con nuestra hoja de trabajo. Estimados estudiantes, ya sabemos ya los sufijos, ¿correcto? ¿Sí? Ahí tenemos una lista de sufijos. Entonces, esa lista de sufijos implica que yo debo memorizarlo, que yo debo entenderlo, ¿correcto? Muy bien. A ver, dice hoja de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer así? Acá, a ver. Leamos la indicación. Infiere el significado de cada una de ellas señalando el sufijo y redacta una oración con las mismas. Muy bien. Acá, agiofobia. Ya. ¿Cuál es el sufijo? Fobia. Haré la primera. Ahí está. Fobia. ¿Sí? Y agio, lo sagrado, lo santo, lo relativo a aquello que es sagrado. Entonces la agiofobia es el espanto, el odio, la aberración por las imágenes o por las cosas santas, puras, ¿correcto? Entonces yo formo una oración y así sucesivamente con cada una de ellas, ¿correcto? Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos, completa los espacios en blanco. Muy bien, tengo los sufijos cola, significado del sufijo, este es el ejemplo a seguir, habitante de, entonces yo formo la palabra cavernícola y luego el significado de la palabra que vive en las cavernas, ¿correcto? Muy bien, y así sucesivamente va a formar usted. Estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestra clase, espero que me hayan entendido, espero, bueno, es entendible, ¿correcto? No hay nada de complejidad acá. Muy bien, solamente ser listos, hábiles para encontrar, formar palabras, hacer oraciones con ellas y aprender, lo más importante, aprender los sufijos griegos y latinos. Tú te preguntarás, ¿por qué tengo que, si son simples palabras? Es algo que lo muy importante, matemática, álgebra, geometría, física, profesor, medicina. Ya, sí, es importante, pero no es tan importante como esto. ¿Por qué? Porque te voy a explicar en un par de segundos. Las palabras, si tú las desconoces, entonces desconoces no solamente el significado, sino la realidad a donde te proyecta. Si tú desconoces el significado de una de las ciencias de ingeniería, entonces vas a desconocer una realidad de la ingeniería. Si tú desconoces los términos utilizados en la ciencia médica, por lo tanto, vas a ignorar una realidad riquísima, riquísima que te da la ciencia médica. ¿Y cómo así? Porque no sabes la base, el fundamento para descubrir esa realidad. Muy bien, estimados estudiantes, les dejo ahí la hoja de trabajo, la teoría, cualquier cosa que no hayan entendido, me pueden escribir al chat o me pueden llamar, que estaré muy diligentes a escucharlo. ¿Correcto? Muy bien. La hoja de trabajo, como siempre, lo presentan el día domingo. Una buena hoja, ¿correcto? Un buen trabajo. Muy bien, se me cuidan y hasta la próxima.